Gracias nuevamente a la Junta Directiva de ACADI por la invitación y gracias a ustedes por la paciencia, porque todo un día de hígado siempre es un poquito estresante. A ver, si hay entidad compleja, pero que se ha aclarado mucho en los últimos años, es el manejo de las varices esofágicas. 30% de los pacientes cirróticos en algún momento van a experimentar un episodio de sangrado varicial, de sangrado, y el 70-90% es por varices. Fíjense, el riesgo anual de sangrado va entre 5 y 15%, dependiendo del tamaño de las varices. Hoy hablamos solamente de varices pequeñas, grandes. Si son varices grandes, puede alcanzar hasta más de un 30%. Siempre hay una posibilidad de resangrado más alta en las primeras 6 semanas, sobre todo en los primeros 5 días, lo que se conoce como resangrado precoz. Y hasta un 50% pueden detenerse en forma espontánea el sangrado, pero hasta un 80-90% nosotros podemos hacer intervenciones para parar los sangrados. La mortalidad por sangrado varicial se ha reducido, y se ha reducido por todas las intervenciones que se han hecho y que vamos a presentar. Que es este estudio del doctor Graham, nuestro famoso doctor Graham del Helicobacter pylori. 45% de mortalidad en los años 80, baja en el estudio de Amico, 20%, y más reciente, el doctor Jaume Bosch hace una revisión, y hay estudios publicados de Barcelona, de Clínico y del Hospital Vall d'Hebron, donde la mortalidad puede reducirse aplicando todos los esquemas y estándares hasta un 16%. Y esto es lo que nosotros recibimos, por lo menos recibimos unos 15 casos de sangrado varicial al mes en la institución, y quizás unos 2 o 3 pacientes terminan en cuidados intensivos. Y estos pacientes pueden tener el comportamiento que esta mañana explicaba el doctor Guevara, siendo pacientes cirróticos, conocidos o no conocidos, tienen un sangrado, y ese sangrado potencialmente puede causar una descompensación. Probablemente, aplicando todas las guías, como dice el estudio canónico, el sangrado varicial no sea tan significativo como causa de descompensación, pero indudablemente si hay resangrado precoz o si hay infecciones, el paciente sí puede tomar un curso con un deterioro grave, llenando los criterios de descompensación aguda, una disfunción orgánica múltiple y finalmente tener un desenlace que podría ser fatal o no, dependiendo de lo que nosotros hagamos con el paciente. Y las varices son la resultante de una hipertensión portal. Y la hipertensión portal es la resultante del aumento en la resistencia, es un fenómeno básicamente estructural, nódulos regenerativos, fibrosis, microtrombosis, con un 15 o 20% de un componente dinámico, que es contracción de células de músculo liso, ya sea células estrelladas o células de miofibroblastos, alrededor de la vena central, y por un aumento del flujo sanguíneo que viene dado por la vasodilatación progresiva del paciente cirrótico, óxido nítrico, monóxido de carbono, endocannabinoides, péptidos digestivos, etc. Estas dos condiciones hacen que se aumente la presión portal y se aparezcan las varices. La hipertensión portal clínicamente significativa se establece cuando el gradiente, que es la medida indirecta más homogénea que tenemos, sobrepasa los 10 milímetros de mercurio. En este momento aparecen varices, ascitis, otras complicaciones, pero para romperse las varices está claro que el gradiente debe aumentar por encima de 12. Y este es el objetivo terapéutico cuando utilizamos beta bloqueadores. Hay que bajar el gradiente de 12 o al menos un 20% del valor basal. Pero si tenemos un paciente que además llega bastante deteriorado, con un gradiente por encima de 20, es muy mal pronóstico, no solamente por el riesgo de resangrado precoz, sino por la mortalidad. Y existen una serie de factores predictivos de sangrado, por ejemplo, sangrado inicial, el índice NIEC, que es de finales de los años 80, está en relación con el tamaño de las varices, marcas rojas y el CHAI, pero también hay factores relacionados con la falla para el control del sangrado. Están pues, asociadas con el grado de hipertensión portal, el CHAI, pero sobre todo con esto, infecciones bacterianas, algo a lo cual tenemos que trabajarle mucho para prevenirla. Y la mortalidad hospitalaria y resangrado precoz está relacionada también con falla hepática, el hecho de que no se controle el sangrado, o algo importante, ya hay por lo menos un estudio que muestra que la endoscopia después de las 15 horas tiene una incidencia en la mortalidad de los pacientes. Y finalmente la mortalidad a largo plazo está en relación con el hecho de que no se controle el sangrado, con el deterioro o no de la función hepática y con el grado de función renal del paciente. Esto es lo que nosotros vemos endoscópicamente, y los dos factores predictivos más importantes para ruptura de varices son el tamaño de las varices y todos estos fenómenos rojos que se producen encima de las varices.
La anatomía del esófago es muy particular en el sentido de que hay una serie de comunicaciones entre vasos comunicantes que son venas epiteliales y todo un sistema que se conoce como sistema en empalizada. Todo el sistema venoso del esófago está comunicado. De tal manera que cuando aumenta la presión portal, toda esta presión se transmite para la superficie del epitelio y lo primero que nosotros vemos endoscópicamente es sangre en la superficie de las venas intraepiteliales, lo que se conoce como las manchas rojo cereza, y luego estas venas se dilatan. Es un fenómeno eminentemente mecánico y vemos las manchas hematoquísticas. Y posteriormente la presión aumenta tanto que empieza a retenerse sangre en los plexos venosos superficiales sobre las venas más profundas y aparecen los fenómenos de varices sobre varices. Estos fenómenos son los que condicionan la aparición o la probabilidad de tener ruptura de esófago. Todo paciente cirrótico debe tener endoscopia al momento del diagnóstico. Si el paciente no tiene varices, las guías todas dicen que debe hacerse endoscopia de control a los 2 o 3 años. Si el paciente tiene varices pequeñas, no hay marcas rojas y es un Child-Pugh, posiblemente la endoscopia se hace cada año o cada 2 años. Pero si hay varices pequeñas y tiene marcas rojas o es un Child-B o C, el paciente debe tener algún tipo de intervención terapéutica, al igual que si encontramos pacientes con varices grandes. Estos pacientes deben ir a tratamiento, ya sea farmacológico o endoscópico, con controles, dependiendo del tipo de intervención que nosotros hagamos. Cuando estamos enfrente de un paciente con varices esofágicas, hay 3 conductas o 3 determinaciones que debemos seguir. Una, el paciente nunca ha sangrado. Entonces debemos hacer prevención primaria, es decir, tenemos varices con características que posiblemente pueda sangrar. Entonces hay un estudio, aquí les voy a mostrar los estudios más importantes comparando metaanálisis, ligadura de varices con tableta bloqueadores, un número importante de pacientes, o tenemos un paciente con sangrado activo. Entonces hay que hacer una conducta. Y los estudios más importantes, este metaanálisis de Bañares, es comparando endoscopia con agentes vasoactivos versus endoscopia, o ya tenemos un paciente que sangró y tenemos que evitar que haga un episodio de resangrado, y tenemos este metaanálisis comparando beta bloqueadores más ligadura comparado contra ligadura. ¿Y cuál es el resultado de estos metaanálisis? En prevención primaria, los estudios muestran que la ligadura es superior al beta bloqueo. Esto es verdad y es mentira. ¿Por qué? Aparentemente esto es sumando todos los estudios. Hay un mejor control de sangrado, no hay cambios aparentes en la mortalidad, pero cuando se sacan de los metaanálisis los estudios de abstract y los de duración corta, de menos de 12 a 20 meses, es igual. No hay diferencia entre hacer ligadura o hacer beta bloqueo. Luego, en los pacientes que ya tienen sangrado, entonces debemos comparar el estándar endoscopia versus vasoactivos versus endoscopia, y definitivamente dar las 2 terapias es superior. O sea, todo paciente que sangra va a este tipo de intervenciones, y finalmente si el paciente sangra, entonces tenemos que hacer algún tipo de intervención para prevenir resangrado, y hacer ligadura con beta bloqueadores es superior a ligadura o inclusive a beta bloqueadores solo. Siempre las terapias combinadas van a ser mejores en estos casos. La ruptura de varices de verdad es un evento estresante. Desde que el paciente llega a urgencias, sobre todo los sangrados que son importantes, todo el mundo corre, todo el mundo, bueno, esto, digamos, una recomendación es protocolizarlo, que el paciente llega, pasa a reanimación, los de urgencia ya saben qué hacer, y yo creo que cuando a mí me avisan ya todo el mundo ha caminado, ya está terlipresina. Eso es lo que hay que intentar hacer, o sea, que se establezcan protocolos en las instituciones para que el paciente tenga un mejor pronóstico. Fíjense, hay 2 tipos de medidas. Medidas generales en el manejo del sangrado varicial agudo y hay medidas ya hemostáticas directas. Las medidas generales, hay por lo menos 4 o 5 guías internacionales en las cuales las recomendaciones coinciden. Hay que proteger la vía aérea, hay que asegurar la oxigenación del paciente. Por tanto, oxígeno, aspiración y, ojo, intubación. Si el paciente está con encefalopatía 2 o va a avanzar a 3, el paciente tiene hematemesis, antes de ir a endoscopia tiene que estar intubado. La corrección de la hipovolemia es mantener la presión sistólica entre 90 y 100 con una frecuencia cardíaca alrededor de 100. Lo ideal es expandir con albúmina. Nosotros realmente somos afortunados en relación con los intensivistas donde nunca encuentran cómo utilizar albúmina. Nosotros tenemos muchos estudios que avalan, y sobre todo ahora con el papel nuevo de la albúmina como antioxidante.
es preferible utilizar esto y evitar la sobrehidratación del paciente, solución salina, lactato, nos entregan en 10 horas totalmente edematizados. Y la idea es mantener la hemoglobina entre 7 y 8 gramos. No hay estudios hasta ahora prospectivos. Dice, bueno, ¿qué hacemos con la parte de coagulación? Pues nadie nos lo ha dicho realmente, todo es como retrospectivo u opiniones de expertos. La idea es que si las plaquetas están por debajo de 50.000, transfundir plaquetas. Si el INR está por encima de 2, plasma fresco congelado. Eso es como una directriz que nos dan las guías, pero basado más en opinión de expertos que en estudios prospectivos. ¿Qué sucede cuando un paciente tiene una hemorragia varicial? Que baja la presión media y baja la presión portal. Cuando ustedes comienzan la hidratación del paciente, aumenta la presión media y aumenta la presión portal. Si sobrehidratamos al paciente, resangra. Por eso es importante evitar la sobrehidratación del paciente. Pero además, el tema de la transfusión. ¿Hasta cuándo hay que transfundir o no? Y en esto el doctor Villanueva nos ha ayudado mucho del Hospital San Pau con esta publicación, donde él hace una comparación. Esto es para sangrado varicial y no varicial, pero dentro de ella se incluyen 210 pacientes cirróticos y definitivamente la estrategia de solo transfundir pacientes con hemoglobina menor de 7 es mejor que con hemoglobinas más altas, porque es menor la mortalidad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, excepto que el paciente tenga alguna patología cardiopulmonar o que tenga un sangrado muy activo exsanguinante, pues tenemos que estar transfundiendo. Pero lo ideal es mantenerlos a este nivel para reducir el riesgo de resangrado y de más complicaciones. Las medidas generales que se establecen, importantísimo, prevenir infecciones, prevenir insuficiencia renal, entonces debemos evitar todo lo que potencialmente pueda ser nefrotóxico y a veces nos llegan estos pacientes con ascitis. Entonces, si sacamos mucho líquido, hacemos descompensación, por tanto la idea es un par de litros, 3 litros para mejorar un poco la condición del paciente. Nunca pretendan sacar 8 o 10 litros porque van a descompensar probablemente al paciente. Y las infecciones son importantes y muy importantes porque cuando hay infecciones está demostrado que hay un aumento en la presión portal, hay liberación de endotelinas y tromboxanos que aumentan la presión intrahepática, pero además hay liberación de prostaciclinas, óxido nítrico que alteran la agregación plaquetaria. Y esto hace que haya un sangrado persistente o más probabilidad de resangrado precoz. Pero además la infección produce un deterioro de la volemia. Fíjese, el doctor Ángel nos decía esta mañana todos los efectos negativos y esto hace que haya más riesgo de insuficiencia renal aguda. Y asimismo hay una alteración en la utilización de oxígeno que puede hacer que haya una insuficiencia hepática con una descompensación aguda en esos pacientes. La profilaxis antibiótica es un hecho, y es un hecho desde esta época, desde el año 99, cuando la doctora Barnard hace el primer metaanálisis importante. Norfloxacina, 45% de pacientes hacen infecciones, se reduce a un 14%, pero algo importantísimo que nos cuesta dolor de cabeza con los infectólogos porque ellos odian la profilaxis, hay que explicarles a ellos que la hacemos porque reduce riesgo de resangrado y mortalidad. Fíjese, la probabilidad de permanecer libre de sangrado es mayor si yo hago profilaxis antibiótica continua. Y comparando ceftriaxona con norfloxacina, definitivamente entre mayor el deterioro del paciente es preferible utilizar la ceftriaxona. ¿Por qué? Porque es mayor la probabilidad de permanecer libre de infecciones en los pacientes que emplean este antibiótico. La dosificación, norfloxacina, 400 cada 12 horas o ceftriaxona 1 gramo día durante 7 días. Este metaanálisis reciente, 2 estudios, 1.241 pacientes, fíjense, disminuye mortalidad global, mortalidad por infecciones, infecciones bacterianas, resangrado. En pocas palabras, no dejen que un paciente se les infecte. O sea, no dejen que un paciente con sangrado se complique. Realmente es muy fácil tomar la medida de establecer profilaxis antibiótica sin o con ascitis. No necesariamente debe haber ascitis para establecerla. Luego tenemos medidas hemostáticas ya directas para controlar el sangrado. Tenemos varios medicamentos vasoactivos con estas dosis, terlipressina, somato, octreotide y vapreotide. Hay un metaanálisis reciente de medicamentos vasoactivos que muestra que el uso de ellos en forma temprana, lo ideal es que apenas se sospeche en la urgencia o en la ambulancia que el paciente es cirrótico, empezar enseguida medicamentos vasoactivos. O sea, no esperen que esté la endoscopia y estas cosas. Las horas aquí son importantes. Mortalidad, control de sangrado, resangrado, transfusiones y obviamente a corta estancia hospitalaria. Este metaanálisis no mostró aparentemente diferencias, pero ya teníamos un metaanálisis previo donde la terlipressina pareciera ser superior a los demás medicamentos, no solo para el control del sangrado, sino para reducir la mortalidad. Y en cuanto a somatostatina y octreotide,
Este estudio es muy interesante comparando en ambos grupos endoscopia, somatostatina contra octreotide. No solo hay mejor control del sangrado con somatostatina, sino que hay una disminución de la mortalidad. Y eso es explicado por estudios que ya hicieron en el Hospital Clínico hace años, la doctora Escorcer. La octreotide tiene un problema, taquifilaxia. En las primeras horas ya hace taquifilaxia, hay que correr para ligar a los pacientes, porque si ustedes lo dejan solo 24 horas, sangra, resangra y vuelve a sangrar. Por tanto, es una buena medicación, pero quizás mucho menos eficaz que somatostatina u octreotide. La endoscopia tiene que hacerse en las primeras 12 horas o en las primeras 6 horas. Si el paciente está muy inestable, quizás nos toca correr. Y siempre hay que tratar de optimizar. Paciente hay que estabilizarlo. Sonda, no sonda, mire, eso depende de las escuelas. Nosotros, por ejemplo, si el paciente tiene sangrado muy activo y presumimos, se le pone sonda para lavado. En los sitios donde hay eritromicina, se coloca eritromicina para facilitar vaciamiento gástrico. Y obviamente hacer endoscopia nos permite establecer pronóstico e iniciar tratamiento. ¿Y qué es lo que podemos hallar en la endoscopia? Sangrado a chorro o signos de sangrado reciente, o lo más, ojo, no es tan infrecuente. ¿Qué le pasó al paciente? No, pues no, entramos y tenía sangre en el estómago y tenía varices. ¿Y qué le hicieron a las varices? No, nada, porque no estaban sangrando. Obviamente que ella sangrado, si las ven, líguenlas. Todo sangrado en el paciente, hasta que no se demuestre lo contrario, es variciano. ¿Okay? La ligadura es superior a la escleroterapia, es un procedimiento en el cual todos hemos adquirido algún grado de experiencia. Y como les mencionaba el metaanálisis de Bañaris, comparando endoscopia versus endoscopia con fármaco, el control del sangrado es mucho mejor. Pocos estudios realmente en sangrado varicial o en varices mejoran la mortalidad. O sea, quizá probablemente ahora el carvedilol y quizás el TIPS, pero todos estos estudios van dirigidos a manejar y a corregir la complicación. Sin embargo, tenemos un 20% de pacientes que siguen sangrando. ¿Qué hacemos? Hombre, todos los centros de endoscopia y hospitales que manejan este tipo de pacientes, unidades de patología, etcétera, deben tener un balón de stacking guardado. Yo soy poco amigo de este balón porque cuando lo utilizamos vi muchos desastres con este balón, resangrados, de necesidad de ventilación mecánica, hay que tener muchísima experiencia, unas necrosis esofágicas bárbaras. Bueno, tenemos también la posibilidad de utilizar TIPS, cirugía, o de utilizar prótesis autoexpandibles. El TIPS definitivamente cada día debe imponerse más, es simplemente establecer una comunicación entre suprahepáticas y ramas de la aorta por vía radiológica. Donde hay más experiencia en TIPS es en prevención de resangrado. El paciente sangró, volvió a sangrar, pues se compara TIPS versus endoscopia y el TIPS es superior en cuanto a control de resangrado, no en cuanto a mortalidad. Esto es quizá donde hay más experiencia. Pero ya en el sangrado agudo hay un estudio muy reciente donde se observa, comparando los pacientes con sangrado importante, ya sea pacientes con Child C menor de 14 puntos, por encima de este puntaje está contraindicado un TIPS por insuficiencia hepática, o Child B con hemorragia activa. Estos grupos corresponderían a pacientes clínicamente con gradientes por encima de 20. Y lo que ahí se hizo fue aleatorizarlos a la terapia convencional versus colocarle un TIPS cubierto, y fíjense, la probabilidad de permanecer libre de sangrado es superior con el TIPS cubierto, pero la sobrevida es mayor con el TIPS cubierto. Y esto ya ha sido validado por el mismo grupo en otra publicación, después de la publicación de New England, y me excusan porque las publicaciones no salen en la proyección. La cirugía puede hacerse de urgencia. Okay, la idea es tratar de estabilizar al paciente. Las mortalidades por cirugía de urgencia son muy altas. Donde hay quizás más experiencias, los que sangran, resangran, y se ha comparado derivación contra TIPS. Sin embargo, esto fue hecho cuando no había TIPS cubiertos y no hay diferencia. Por tanto, nosotros preferimos siempre, si los radiólogos tienen experiencia, utilizar TIPS. La diferencia en este estudio es que como no eran recubiertos, los TIPS se obstruían demasiado, pero ahora con los TIPS con PTFF es poco probable que ocurra por lo menos en una fase temprana. Lo más novedoso, utilizar stent autoexpandible. Fíjense, el ELA, que es un stent autoexpandible recubierto que tiene un baloncito en el esófago que se puede fijar, y este es un caso de una de las publicaciones. Hay por lo menos 5 estudios hasta la fecha que les he resumido acá, que suman 84 pacientes, un éxito de colocación de 90 a 100%, un control de sangrado de 70 a 100%. Hay recidiva del sangrado entre un 10 y un 30%, no hay cambios en la mortalidad. Este stent debe dejarse aproximadamente entre 8, máximo 2 semanas, tiempo en el cual hay que tomar una decisión posteriormente a lo que realizar.
En curso hay en este momento un estudio en España multicéntrico para avalar esto, porque realmente con esto uno podría decir lo uso o no lo uso, porque son apenas series de casos. Para finalizar, ¿cuál sería la conducta ante un paciente con sangrado varicial? Llevarlo a reanimación, establecer todas las medidas de aporte de oxígeno, perfusión, hidratación, siempre iniciar profilaxis antibiótica, siempre los vasoconstrictores, desde que el paciente pisa la urgencia y hay la mínima sospecha de que hay una cirrosis, la endoscopia realizarla siempre en las primeras 12, máximo 15 horas. Si las varices se identifican sangrantes, yo siempre le recomiendo a mis endoscopistas, por favor, liguen la varice que sangra, no se distraigan. 1, 2 ligaduras y fuera, porque al 7º día estamos iniciando la prevención resangrado, ya con varices, con ligaduras más completas. Si se controla el sangrado, se mantienen los agentes vasoactivos entre 2 y 5 días. Si el paciente resangra, entonces hacemos una segunda endoscopia si es un resangrado leve o moderado. Si es un sangrado severo desde el comienzo o hay resangrado severo, el paciente debe ir a TIPS. O de entrada, si el paciente es un Child B con sangrado activo en la endoscopia o un Child C, creo que esto lo vamos a hacer, pero no perdamos tiempo, llamemos a radiología porque ya tenemos un estudio donde es mejor el control del sangrado y es mejor la reducción de la mortalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.